Buen día, me presento, soy el doctor Juan Carlos Acosta Villarreal. Vamos a ver lo que es el tema de endocarditis, un tema algo extenso, pero vamos a hacerlo también ameno. No sin recordarles que me apoyen con lo que son consultas a domicilio que ofrezco en lo que es el estado de Nuevo León, en los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y San Pedro. La página es www.doghouse.com, doghouse sin la E y todo esto pegado, y pues por eso el apodo del Doghouse. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en el tema para no dilatar más el tiempo. Empecemos con lo que es la definición. La endocarditis se refiere a una infección bacteriana o micótica de la superficie valvular o endocárdica del corazón, o sea, de los que son las válvulas cardíacas o la parte interna del corazón. Staphylococcus aureus va a producir la infección que va a progresar con más rapidez y que también es más destructiva. Se va a complicar esto con lo que es una embolia, insuficiencia valvular aguda y la formación de abscesos miocárdicos. Entonces, vamos a ver cómo se puede desarrollar esto. Aquí también tenemos lo que es la definición nuevamente, pero aquí ya vemos las principales etiologías. Como definición, pues que les comentaba, una infección bacteriana micótica de la superficie valvular o endocárdica. Y principales etiologías tenemos en lo que es la presentación aguda, el Staphylococcus aureus. En lo que es la presentación subaguda, por lo general vamos a encontrar streptococos, y en lo que es la presentación crónica van a ser por lo general de origen micótico. Bueno, recordando nuevamente que Staphylococcus aureus, además de ser el más agresivo, pues tenemos que ser más frecuente en lo que son las endocarditis de tipo infeccioso. Mientras que Staphylococcus epidermidis va a ser causante de endocarditis infecciosa de válvula por prótesis que tenga menos de un año. A eso se refiere con que es precoz. La endocarditis infecciosa vamos a verla más frecuentemente en hombres que son mayores de 50 años, que tienen ya una válvula cardíaca que fue previamente dañada, ya sea por esta misma causa o por otra diferente, pero que igualmente haya causado lesión en la válvula. Entonces, como les había comentado, el agente etiológico que va a ser más frecuente en las endocarditis que van a ser de las prótesis valvulares va a ser el Staphylococcus epidermidis. La vía de entrada pues va a ser evidentemente hematógena, y la endocarditis trombótica no bacteriana va a ser la lesión que va a ser la precursor de la endocarditis infecciosa. O sea, empezamos con lo que es una endocarditis trombótica que no es bacteriana, pero evoluciona posteriormente ya a una endocarditis infecciosa que esta pues sí es bacteriana. También es importante considerar que los enterococos van a ser la causa más frecuente de las endocarditis que se desarrollan tras manipulaciones gastrointestinales o genitourinarias. O sea, después de alguna operación o alguna intervención gastrointestinal, o que venga de vías urinarias, el torrente sanguíneo se contamina, y esta bacteria, el enterococo, se dirige por el torrente sanguíneo hacia lo que es el corazón, hacia lo que son las válvulas cardíacas, y es donde encontramos los enterococos. Bueno, aquí tenemos lo que es un cuadro que habla sobre la etiología de las endocarditis infecciosas. Eh, entonces, vamos a hacer un repaso aquí, que la endocarditis de la válvula nativa, o que es la válvula natural, los agentes más frecuentes van a ser Staphylococcus aureus y los estreptococos orales. Esto va para lo que es Staphylococcus aureus cuando es la presentación aguda, y cuando es la presentación subaguda, entonces es más frecuente que sea que se trate de un Streptococcus viridans. Eh, Generalmente va a afectar lo que son las cavidades izquierdas, pero también tenemos lo que son los organismos HASEC. Estos se refieren a cuando tenemos un hemocultivo negativo, es donde estos pueden ser los más probables que podamos encontrar. Y HASEC es por lo que es la letra inicial con la que empieza cada uno.
tenemos lo que es la Haemophilus, el Aregatiobacter actinomyces comitans, el Cardiobacterium hominis, la Icanella coronis y la Quinquela. Igualmente, la etiología de la endocarditis, pues la válvula que es de prótesis, si en lo que es el inicio temprano, o sea que tiene menos de un año, el agente más frecuente va a ser el Staphylococcus epidermidis. Pero cuando ya es de inicio tardío, que tenemos ahí más de un año, entonces ya estamos hablando del Streptococcus viridis. Ahora, que sea asociado al uso de drogas intravenosas, ahí sí el más frecuente va a ser el Staphylococcus aureus. Pero aquí en vez de que se afecten las válvulas izquierdas, vamos a tener la afectación más frecuente en válvulas derechas. Entonces, ahí es la diferencia que podemos encontrar o podemos hacer sospechar de que si el paciente toma drogas intravenosas o no. Que si tenemos que la afectación no es en el lado izquierdo, en el lado derecho, pues ahí podemos sospechar más en que el paciente es usuario de heroína o cualquier otro tipo de droga intravenosa. Entonces tenemos ahí que se desarrolla el daño del endotelio, se forma el trombo en el sitio del daño y eso es lo que propicia la entrada de la bacteria a la circulación sistémica. Y esta bacteria se va a adherir a lo que es el endotelio, en este caso pues de lo que es la porción de la endocárdica del corazón. Y como se ha mencionado, tenemos ahí lo que son las bacterias del grupo HASEC. Son bacterias que se observan teniendo lo que es un hemocultivo negativo. Estas son de crecimiento lento y que son conocidos por causar endocarditis. Es por esto que los hemocultivos salen negativos, porque somos un crecimiento lento, no se observan cuando tenemos ahí la toma del hemocultivo de forma temprana. Ya que así lo vamos a ver, pues lo vamos a ver ya después de un desarrollo, bueno, ya que se empiezan a proliferar, es donde podemos encontrarlas, pero se encuentran mucho tiempo después de la infección inicial. Entonces es importante tenerlas en cuenta de que puede ser el hemocultivo negativo y entonces la bacteria que va a ser responsable van a ser de este tipo. Puede ser lo que es el Haemophilus, puede ser la Aregatiobacter actinomyces, Cardiobacterium, Eikenella o Kingella. Y esta es una pregunta muy frecuente en lo que son las evaluaciones. Dentro de lo que son las causas de la endocarditis, pues tenemos que hay vegetación libre de bacterias que va a causar una embolia sistémica. O sea, se empiezan aquí a proliferar las bacterias de manera libre y estas bacterias a la larga pues empiezan a deteriorar ahí lo que es el endotelio y esto va a causar embolias ya a nivel sistémico, que se va a desprender ahí lo que es algún tipo de trombo que va a migrar hacia otra parte del sistema circulatorio y a provocar embolias en tanto el cerebro como en pierna, etcétera. Igual tenemos lo que son infecciones bacterianas en la válvula cardíaca, que esto pues viene siendo lo que es la endocarditis típica. O igualmente que bueno, la infección que encontramos en lo que son generalmente la válvula mitral y las infecciones bacterianas ya en la superficie endocárdica propiamente, que esta es digamos la endocarditis infecciosa franca, por decirlo de alguna manera. Como les comentaba, las lesiones más características de endocarditis pues son las vegetaciones, que es la proliferación de bacterias en las cavidades cardíacas. Y la endocarditis más frecuentemente la vamos a ver en el sexo masculino en una proporción de 2 a 1. Y el factor de riesgo más frecuente para esa endocarditis es la valvulopatía reumática, tema que se había visto o que vimos en presentaciones anteriores. Si no la han visto, les invito a que la vean. También una presentación bastante ilustrativa y que muestra también muchas preguntas que se pueden hacer en el nacional o en cualquier evaluación que les hagan sobre cardiología. Entonces, tener en cuenta esto, que bueno, factor de riesgo más frecuente para desarrollar propiamente endocarditis, pues es exactamente la valvulopatía reumática. ¿Y dónde se va o dónde encontramos más frecuentemente las vegetaciones? Pues es en las válvulas. Y las causas más frecuentes, como les había comentado, insuficiencia aórtica,
O sea, dentro de las causas más comunes que provocan una insuficiencia aórtica tenemos la fiebre reumática, que está relacionada también con la endocarditis infecciosa, la endocarditis infecciosa propiamente como tal, ya sea que esté relacionada o no con fiebre reumática, y la sífilis. Y el orden de frecuencia de las válvulas cardíacas afectadas por endocarditis van a ser en un 40% la mitral, no tan lejano en el porcentaje, 36% lo que es la aórtica, por eso es que se hace énfasis en que son las del lado izquierdo las más afectadas, cualquiera de las dos, pero un poquito más la válvula mitral, y también la afectación que es multivalvular, o sea que afecta tanto la mitral como la aórtica y también de paso a las válvulas del lado derecho. Entonces, pregunta casi obligada del examen es esta, que la válvula afectada con más frecuencia en la endocarditis infecciosa, ¿cuál es? Pues la válvula mitral. Igualmente, pudiera ser la pregunta, como que la válvula mitral más frecuente es afectada por qué tipo de enfermedades afectan a la válvula mitral. Afectan más a la válvula mitral y pues pueden ponerles ahí como opción endocarditis junto con otras más. Pero por lo menos que sepan que la endocarditis sí es una de las que apega más a la válvula mitral o al revés, o sea que la válvula más afectada en un caso de endocarditis infecciosa es la mitral. Igualmente si por decir algo les pusieran un caso de endocarditis y les pusieran así de imprevisto cuál válvula tiene afectada el paciente y a lo mejor no les dan muchos datos ahí sobre cuál podría estar afectada, pues si les ponen de opción ahí la válvula mitral y no les ponen datos así que les orienten hacia que pudiera ser otra, eh, eh, pongan ahí entonces de respuesta la válvula mitral y muy probable que la tengan correcta. Y tenemos ahí lo que es el Streptococcus viridans. Esta es considerada la causa más frecuente de endocarditis, pero de válvula nativa junto con Staphylococcus aureus. O sea, son las dos que tenemos ahí más frecuentes. O sea, es tanto la Staphylococcus aureus como el Streptococcus viridans. Si le llegan a poner ahí las dos opciones en el examen, o sea, que es una o es otra, no juntas, sino separadas, pues entonces yo tal vez pondría más el Staphylococcus aureus como respuesta correcta. Aunque en realidad, digamos que la verdad es que ustedes podrían poner cualquiera de las dos y debería ser correcto. O sea, porque tanto Staphylococcus aureus como Streptococcus viridans son las dos consideradas más frecuentes causas de endocarditis de válvula nativa. Eh, pero si me tuviera que ir por una, así no más probable que, o sea, digamos que pusieran las dos opciones. Si me tuviera que ir por una, pues yo pondría Staphylococcus aureus. Pero es importante que si no ponen Staphylococcus aureus, pero ponen Streptococcus viridans junto con otras más, pues la respuesta correcta entonces ahí sí va a ser Streptococcus viridans, aunque no venga Staphylococcus aureus. Y ahora, ya yéndonos acorde a la guía de práctica clínica, el tratamiento dirigido va a ser a base de penicilina, que se va a aplicar por 4 semanas, más algún aminoglucosido que va a ser aplicado por 2 semanas. Y en caso de alergias, la indicación es por vancomicina. Y aquí están lo que son los criterios de Duke modificados para endocarditis. Entre lo que son los criterios mayores es que tengamos hemocultivo positivo, que tengamos un ecocardiograma transesofágico positivo, porque esto nos puede identificar lo que son las vegetaciones, absceso paralveolar o una válvula disiente después de cirugía, o que tengamos una nueva regurgitación valvular o nuevo soplo, para que se entienda, ya sea por auscultación o por ecocardiograma. Y dentro de lo que son los criterios menores, tenemos que haya condición cardíaca predisponente, que haya o que el paciente no refiera uso de drogas endovenosas como lo es la heroína, entre otras. La fiebre que es de mayor de 38 grados, que exista embolia arterial masiva, que haya infartos pulmonares sépticos, que haya un aneurisma micótico, que tengamos hemorragia intracraneal,
que tengamos hemorragia conjuntival, que existan lesiones de Janeway, las lesiones hemorrágicas indoloras en plantas y palmas. De esto vamos a tener imágenes las imágenes posteriores. Lo que es neumonefritis, los nódulos de Osler, que son lesiones dolorosas en las puntas de los dedos, las manchas de Roth, que son hemorragias retinales, que tengamos factor reumatoideo positivo, un hemocultivo simple positivo, o que existe evidencia serológica de infección activa con algún organismo típico de endocarditis infecciosa. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues va a ser por lo que es, ya sea por dos criterios mayores, que tengamos uno mayor y tres menores, o que tengamos cinco menores. Y un diagnóstico posible va a ser por lo que es un criterio mayor y uno menor, o también si es que tenemos tres menores. Entonces tenemos ahí lo que son lesiones de Janeway. Estas se refieren a hemorragias abultadas no dolorosas que son en palmas de las manos y plantas de los pies, y los nódulos de Osler, que son prominencias dolorosas que al tocarlas en la yema de los dedos de manos y pies, o que son dolorosas cuando se les toca la yema de dedos y también en la yema de los pies. Y aquí podemos ver lo que son las lesiones de Janeway, lo que son lo que se comentaba como las hemorragias abultadas no dolorosas que encontramos en lo que son las palmas de las manos y de los pies. Bueno, a esto se refiere. Estas son ahí las llamadas lesiones de Janeway que vamos a encontrar en la endocarditis. Y esta es de acá, que son las llamadas hemorragias en astillas que se presentan en las puntas de los dedos o las uñas, vamos a ponerlo así, tanto de las manos como de los pies. Y estas sí son muy típicas de endocarditis. Aquí, son estas llamadas hemorragias en astilla. Entonces, tenemos ahí que la endocarditis bacteriana se va a caracterizar por lo que es fiebre, algún soplo nuevo, que existan lesiones de Janeway o hemorragias de leche unguial, como vimos en las imágenes anteriores, que la imagen de las lesiones de Janeway viene siendo la de la mano y las hemorragias de leche unguial pues vienen siendo las que les había mostrado, que son las hemorragias en astilla. Y la endocarditis aguda bacteriana se va a producir, como les había comentado, por Staphylococcus aureus, mientras que la infección aguda pues, puede producirse por lo que es Streptococcus viridans. Es importante mencionar que si no hubiera un soplo nuevo, esto no va a descartar endocarditis, o sea, es algo que se puede encontrar, pero aunque no estuviera ahí, no es algo que nos vaya a descartar endocarditis, o sea, aunque no haya soplo, aún así podemos seguir pensando en endocarditis. Igual tenemos lo que es la triada de Austrian-Osler, que esto consiste en lo que es endocarditis, meningitis y una neumonía por neumococo, todo junto. Esto se llama triada de Austrian u Osler. Nuevamente, triada de Austrian-Osler consiste en endocarditis, meningitis y una neumonía por neumococo. Y como les había comentado, en pacientes que son usuarios de drogas por vía parenteral como la heroína, vamos a sospechar endocarditis si es que tenemos un caso de fiebre que no tiene un foco aparente, que es mayor de 12 horas de evolución, o que tengamos afectación sistémica. ¿Okay? Ahora, en la presentación que es subaguda es cuando tenemos más de 2 semanas, y cuando es presentación subaguda es donde tenemos más probable que sea por Streptococcus viridans, un 50%. También puede ser por lo que es el S. bovis, a un 25%, pero este es más relacionado a lo que es cáncer de colon. O sea, si tenemos ahí el paciente que tiene cáncer de colon, ahí es donde podemos pensar más probablemente en un Streptococcus bovis, más que el viridians, pero el viridians lo vamos a encontrar más en las presentaciones subagudas que en las presentaciones
agudas, pero aún así podemos encontrarlo en presentaciones agudas. O sea, no es exclusivo de la subaguda, pero es un poco más frecuente en la presentación subaguda. Y el tratamiento es muy parecido al que teníamos en la endocardinitis aguda, que es a base de penicilina G más un aminoglucósido por un periodo de 2 semanas. Entonces es importante acá recalcar que los hemocultivos van a ser la piedra angular para el diagnóstico de bacteriemias y endocarditis. Entonces aquí el hemocultivo positivo es lo básico para llegar al diagnóstico definitivo de endocarditis, junto con la clínica obviamente, pero ya si tenemos un cultivo positivo, pues ya para podemos ahí tener una gran sospecha de endocarditis, nada más con eso. Ahora tenemos que el microorganismo responsable con mayor frecuencia de los casos de endocarditis, pero que tiene un cultivo negativo, va a ser la Coxiella burnetii. Entonces, ¿el hemocultivo puede salir negativo? Sí, sí puede salir negativo, pero cuando esto pasa ya es poco probable que se trate de los organismos típicos, sino que ya tenemos acá un organismo atípico, pero que es el más frecuente que va a encontrarse si es que tenemos un cultivo negativo, pero tenemos una clínica evidente de endocarditis. Entonces ahí estamos hablando de que vamos a sospechar en la Coxiella burnetii. Es importante para el diagnóstico lo que es el ecocardiograma transesofágico, ya que este es el que nos va a tener o en el que tiene más sensibilidad y más especificidad para identificar endocarditis y complicaciones. Eh, ya que aquí podemos ver de forma más directa lo que es tanto vegetaciones localizadas y pues podemos ver ahí en qué válvula es donde están localizadas, si es en lo que es la válvula mitral o es la válvula aórtica o es alguna válvula derecha en casos de pacientes que usan drogas intravenosas. Eh, Ahora, lo que es el diagnóstico de endocarditis, también tenemos que tomar en cuenta los criterios de Tuck modificados que vimos en las imágenes anteriores. Y igualmente, los signos de endocarditis infecciosa pues van a ser lo que son las petequias, las hemorragias en astilla, que es lo que les había mostrado en las imágenes anteriores también, los nódulos de Osler, los de Janeway, como ya hemos visto, y las manchas de Roth latinianas. Esto es un cuadro en donde se resume lo que hemos visto hasta el momento. Vamos ahorita a dar un repaso pues para que tengamos en la memoria fresca la información que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, las citologías. Tenemos lo que es la etiología bacteriana y bueno, ya sabemos que cada microorganismo tiene una presentación típica. Para lo que es endocarditis aguda vamos a tener más frecuentemente la gente de Staphylococcus aureus. Si se trata de un paciente que sea adicto a drogas por vía parenteral, entonces ahí igualmente será la gente más frecuente de Staphylococcus aureus, pero también puede ser Pseudomonas o puede ser Cerevisia. Para endocarditis subaguda tenemos que el agente más frecuente va a ser el Streptococcus viridans. Esto es importante eh, para preguntas así de a fines de pregunta de examen, pueden ponernos los dos en la misma pregunta y entonces ahí tenemos que contestar dependiendo de que nos pregunten. O sea, si nos dicen endocarditis aguda o gente que más frecuentemente está asociada a endocarditis aguda, pues entonces estamos hablando de Staphylococcus aureus. Pero si en la misma pregunta nos ponen ahí Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus, entonces la respuesta correcta sería Staphylococcus aureus. Si no nos ponen esta opción, pero nos dejan lo que es el Streptococcus viridans, entonces ahí la respuesta correcta sería entonces, ahora sí, Streptococcus viridans. Pero esto es más común en la presentación subaguda de la endocarditis. Ahora, para abscesos en anillo sería el S. anginosus o Milleri, endocarditis por prótesis precoz, o sea, por prótesis que tienen menos de un año, sería entonces ahí el Staphylococcus epidermidis.
el agente asociado a lo que es cáncer de neoplasias de colon es el S. bovis. Si existió una manipulación gastrointestinal o genitourinaria, entonces ahí tenemos que sospechar más en lo que son los enterococos. Cuando tenemos hemocultivos negativos, también entonces ahí tenemos que pensar en lo que son las bacterias del grupo HASEC, como se ha mencionado ya, pues que es la influenza, la Caliobacterium, la Regatibacter, lo que es la Quinella y la Quinguela. Y tenemos también lo que son los atípicos, como les había comentado, si tenemos ahí nuevamente un hemocultivo negativo de los atípicos, el más frecuente va a ser lo que es la Coxiella burnetii. Pero también podemos encontrar Brucella, podemos encontrar Bartonella, Legionella, Aspergillus, Cándidas, entre otras. Ahí el que tiene mayor frecuencia pues, es la Coxiella burnetii. Y tenemos acá también lo que es la etiología no bacteriana, que en este caso se va a tratar de un trombo estéril. Puede ser también por lo que es un absceso tumoral, que en este se le llama lo que es el proceso tumoral, perdón, a que esto se le llama lo que es la marántica, o por lupus, que este se le llama el de Mann-Sachs. Entonces, es un trombo estéril de fibrina y plaquetas que salían en el endocardio con alto potencial embolígeno. Entonces, el proceso se va a dar por lo que es un daño a lo que es el endotelio, que va a ser ahí pues valvulopatía previa o lesión directa de microorganismos. Ahí se va a desarrollar entonces como segundo paso el agregado fibrinoplaquetario, que va a ser sobre el endocardio dañado, que sirve de anclaje tras lo que es algún tipo de bacteriemia. Y finalmente, ya en la tercera fase, pues tenemos lo que es ya la invasión bacteriana del agregado fibrinoplaquetario, que esto pues ya nos va a llevar a lo que es la endocarditis ahora sí bacteriana. Entonces es importante tener en cuenta que no todas las cardiopatías van a predisponer igual. Este, y en esto es donde basan lo que es la profilaxis. Entonces, para lo que es la profilaxis tenemos lo que es la condición de alto riesgo. La condición de alto riesgo va a ser cualquier válvula que sea por prótesis, episodios previos de endocardititis infecciosa, cardiopatías congénitas, que puede ser la cianosantes, o cualquier otra reparada con material protésico, 6 meses postquirúrgicos y toda la vida si es que hay algún shock residual. Igualmente, procedimientos de riesgo pues son los procesos dentales, que es por la manipulación gingival, lo que es la periopical o, o que exista ahí perforación mucosa. Entonces, para estos casos la profilaxis va a ser a base de una dosis eh, que será a base de lo que es amoxicilina o ampicilina, 2 gramos por vía intravenosa. Puede ser ahí lo que es la clindamicina, que serían ahí 600 miligramos por vía oral. Y si tenemos ahí algún alto riesgo, entonces ahí podemos entonces usar la cefazolina o la ceftriaxona a 1 gramo. Y ya cuando son procedimientos de riesgo respiratorios, digestivos, hematológicos, no es necesario ahí algún tipo de profilaxis, salvo que ya tengamos una infección. Y ahí entonces tenemos que cubrir a lo que es el gémenes de forma aislada, que puede ser ahí lo que es un estafilococo positivo o un estreptococo positivo. Y también tenemos lo que son las situaciones cardiovasculares, que esto puede ser algún screening. Y en ese caso entonces se daría como profilaxis 1 gramo de cefazolina. Y antes de 2 semanas de cualquier intervención hay que entonces eliminar el foco séptico bucal. ¿Cuándo se da? Se da antes del procedimiento y se repite nuevamente después de 48 horas. Y bueno, aquí tenemos lo que es la parte clínica. Tenemos que en lo que es la presentación aguda,
se da por lo que hemos visto más frecuentemente por Staphylococcus aureus. Estos tienden a ser más agresivos, no precisan daño estructural, son rápidamente destructivos y sin tratamiento el paciente se va a morir en cuestión de semanas. Y es el que más frecuentemente va a desarrollar embolias sépticas. Entonces, tenemos acá que vamos a tener la presentación con fiebre. Hay que sospechar si es que la fiebre no tiene un foco específico, y también hay que pensar en lo que esos pacientes que son usuarios de drogas por vía parenteral, si es más de 12 horas que la fiebre está presente y no hay foco identificable. Y esto lo vamos a encontrar en el 90% de las endocarditis. Igualmente, en el 85% de las veces vamos a encontrar un soplo o un signo de regurgitación valvular. Es la otra forma en que se expresa, y es ahorita uno de los criterios mayores. Es el signo más característico de lo que es la endocarditis, pero hay que tener cuidado porque las fiebres mismas dan soplos. Entonces, que estos tengamos ahí las dos cosas juntas no quiere decir que estemos ante un caso de endocarditis. Hay que eh, relacionarlo con lo que son otros tipos de hallazgos, con lo que es los estudios de hemocultivo, con ecocardiogramas transesofágicos. Hay que juntarlo todo para llegar al diagnóstico de endocarditis, no nada más guiarnos por un solo patrón o dos patrones que aparecen ahí, porque podría ahí llegar a un mal diagnóstico por cuestiones de equivocación en lo que es los signos que estamos viendo. O sea que no tomamos en cuenta que las fiebres mismas pueden también provocar soplos y no estar relacionadas entonces a una endocarditis. Igualmente en fases precoces puede pasar que no haya soplo. Entonces, que no exista soplo tampoco nos va a descartar que haya una endocarditis. O sea, puede haber soplo, no puede haber soplo, pero si tuviéramos el soplo, la fiebre y otros factores ahí relacionados, es donde ya podemos hacer entonces ya el diagnóstico de la endocarditis. Igualmente, hay fenómenos embólicos un 25% de las veces. Hay más riesgo si hay más de 10 minutos de mercurio, y hay también aparte una válvula anterior mitral. En más del 60% podemos encontrar ahí afectación del sistema nervioso central por lo que es un ictus isquémico o por un aneurisma micótico. En pacientes que son usuarios de drogas por vía parenteral vamos a tener la afectación más frecuente del lado derecho, más específicamente en lo que es la válvula tricúspide. Y esto nos va a predisponer más a que se puede desarrollar entonces una embolia pulmonar. De eso la importancia de este tipo de presentación, y en un caso así tener cuidado con esta complicación porque es donde más frecuentemente se desarrolla. También tenemos lo que son lesiones de Jengue, que ya hemos visto anteriormente, y es por embolismos indoloros periféricos que vamos a observar en la palma de las manos y también en la planta de los pies. En la presentación subaguda tenemos ahí como agente más frecuente el Streptococcus viridans porque es el grupo oral, y esto se da porque generalmente va a existir un antecedente de manipulación bucal, que es los procedimientos que hemos visto ahí que son de tipo odontológico. No suelen embolizar, se desarrollan en muchas ocasiones sobre válvulas patológicas previas y es menos destructiva, pero sí podemos encontrar ahí lo que son bloqueos cardíacos, arritmias, abscesos septales, pericarditis, lo que es el absceso de anillo valvular, y insuficiencia cardíaca congestiva, que va a ser la principal causa de cirugía por insuficiencia valvular, y esto puede llevar a una hemorragia alveolar. Igualmente podemos tener relación con fenómenos inmunológicos, que en este caso son los otros hallazgos, como son las manchas de Roth en el fondo del ojo, que son hemorragias retinianas, las hemorragias en astilla, que son subunguiales o por debajo de la uña, los nódulos de Osler, que vamos a encontrar en los pulpejos. La esplenomegalia puede también estar relacionada por absceso o infarto de lo que es el vaso. La pulmonefritis por depósito de inmunocomplejos, o igualmente es una insuficiencia renal aguda que se va a desarrollar por émbolos. Y igualmente
puede existir una obstrucción ostium por vegetaciones o una embolia coronaria o una regurgitación aórtica. Entonces, encontramos ahí que el paciente puede tener fiebre menos de 38 grados, puede desarrollar hemorragias intracraneales o hemorragias conjuntivales y igualmente las lesiones de Janeway, que son fenómenos vasculares. La predisposición se va a dar por lo que es el uso de drogas intravenosas, que haya válvula protésica, o sea, que se desarrolle por prótesis de válvula cardíaca, o por lesión valvular, la lesión valvular va a provocar ahí lo que es el soplo, que encontramos por lo que es un flujo turbulento que se va a desarrollar en esa válvula, que se va a dar por la regurgitación existente. Igualmente pues podemos encontrar neurones micóticos, o en los pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, vamos a ver que ahí es más frecuente que se puedan desarrollar infartos pulmonares sépticos por lo que es la embolia pulmonar, consecuente de la lesión que se da en la válvula tricuspidea. Dentro de lo que son las complicaciones locales de endocarditis infecciosa, tenemos que hay vegetaciones de la válvula aórtica o vegetación de la válvula mitral, los abscesos intramurales, que se puedan romper las cuerdas tendinosas del corazón o que haya abscesos en el tabique interventricular. Dentro de las complicaciones que son a distancia de endocarditis infecciosa, pues tenemos que se pueden desarrollar abscesos cerebrales o infarto cerebral, las manchas de Ruth, que son las hemorragias retinianas, hemorragias conjuntivales, hemorragias hepáticas, el infarto o el absceso del vaso, igualmente acá que está en lo que es el efecto de absceso del vaso, o un aneurisma micótico esplénico, lo que son los infartos y abscesos del riñón, la neumoniefritis, los nódulos de Osler, que son nódulos ahí que son dolorosos a la palpación, las petequias, las manchas de Janeway, que vamos a encontrar en lo que son palmas de las manos o planta de los pies, que no son dolorosas, pero vamos a encontrarlas ahí con hemorragias locales o localizadas en estos puntos. Ya las hemos visto anteriormente. Hemorragias que son subunguiales, como son las hemorragias en astilla, o la embolia por isquemia consecuente de la embolia. Y acá vemos lo que son las imágenes de cada lesión. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver lo que son las manchas de Ruth, que son las hemorragias retinianas a las que hacíamos alusión, que son estas de acá. Igualmente cuando se desarrollan émbolos sépticos pulmonares, que son las porciones aquí que en este caso son de presentación bilateral, aquí en lo que es el TAC, podemos ver ahí cómo se van desarrollando estos focos sépticos, lo que son las porciones que se observan oscuras. Igual el infarto esplénico que vemos acá, que es la porción que está infartada aquí de lo que es el vaso, vemos aquí también en la tomografía. Igualmente lo que son los infartos periféricos, que vemos aquí en la punta de los dedos. El absceso fiogénico en el cerebro, que es este punto que vemos aquí, que es donde se observa el absceso con lo que es el anillo, ahí en lo que es la porción cerebral del lado, en este caso derecho. Lo que es el stroke, con lo que es una hemorragia, que aquí vemos la hemorragia masiva que se observa en lo que es el cerebro. La consecuencia de lo que es el émbolo que provoca esta complicación. Igual podemos aquí ver lo que es la válvula aórtica con perforación, la perforación que se hizo. Cuando hay vegetaciones en la válvula mitral, como vemos acá,
donde está la vegetación, y cuando tenemos ahí el marcapasos con vegetaciones localizadas en el interior del mismo. Vemos acá. Y todas esas son complicaciones ahí de la endocarditis. Entonces, cuando tenemos ahí lo que es el cáncer colorectal más endocarditis, ahí el factor más frecuente va a ser lo que es el Streptococcus cadolyticus, que es una bacteria un poco más rara de encontrar, pero si la encontramos está relacionada a lo que es el cáncer colorectal más aparte la endocarditis. Dentro de lo que es la principal complicación de brucelosis tenemos lo que es la endocarditis de válvula aórtica. Entonces, hay también tener en cuenta que si tenemos un paciente con diagnóstico de brucelosis, hay que estar revisando lo que es la válvula aórtica y hacer inspecciones ahí frecuentes del corazón para estar al pendiente que no se vaya a presentar esta complicación de endocarditis. Igualmente, si hubiera aparición de algún soplo, más aparte de la fiebre, pues eso nos puede orientar ahí a que hay razones para pensar en la posible endocarditis de válvula aórtica. Otra posible pregunta de examen es que la endocarditis por S. bovis en ancianos se va a asociar a carcinoma colorectal hasta un 30% de los casos. Entonces, endocarditis por S. bovis en pacientes ancianos se va a asociar a carcinoma colorectal hasta un 30% de los casos. Y acá lo vemos, que en la endocarditis infecciosa asociada a carcinoma colorectal o también a lo que es el adenoma velloso va a ser el causante el S. bovis, y en estos hay que realizar colonoscopia. En lo que se refiere al tratamiento empírico para la endocarditis infecciosa, cuando estamos hablando de válvula nativa, el tratamiento tendría que ser a base de ampicilina más aminoglucósido por un periodo de 4 a 6 semanas. Si estamos hablando de válvula protésica, entonces el tratamiento tendría que ser preferentemente a base de vancomicina por 6 semanas, más rifapicina por 2 semanas, más aminoglucósido por 2 semanas. En los casos que es endocarditis pero causada por hongos, o sea, de origen micótico, entonces ahí la mejor opción será utilizar anfotericina B más azoles. Aquí tenemos lo que es un cuadro para terminar, que es los tratamientos que se darán para endocarditis infecciosa dependiendo de cada caso particular. Entonces, vamos a ver los diferentes tratamientos que tendremos que utilizar en cada caso. El tratamiento base será por 4 a 6 semanas y es eh, a base de lo que es penicilina más algún aminoglucósido. La idea de que estos estén combinados es porque lo que se busca es una sinergia que vaya contra los cocos gram positivos. Esa es la idea de que sea una penicilina y un aminoglucósido. Entonces, el tratamiento empírico para cuando tenemos endocarditis en pacientes que no tienen prótesis valvular será entonces a base de ampicilina más algún aminoglucósido por 4 a 6 semanas. Pero si estamos hablando de un paciente con válvula protésica temprana, o sea que sea paciente con prótesis de válvula que se la pusieron recientemente, bueno, ahí tenemos que el S. epidermidis es resistente a la oxacilina, que es ahí el agente más frecuente que vamos a encontrar en este tipo de endocarditis. Entonces, en este caso, no utilizaríamos ahí la penicilina, porque tenemos que el organismo que lo afecta es resistente a esta. Ahí lo que utilizaríamos sería la vancomicina por 6 semanas, más rifampicina por 6 semanas, más un aminoglucósido por 2 semanas, como ya habíamos visto anteriormente. Para lo que son casos de válvula protésica pero tardía, o sea que ahí lo más frecuente es que se trate de Staphylococcus viridans, entonces aquí sí vamos a utilizar lo que es la ampicilina más un aminoglucósido por 4 a 6 semanas. Entonces, eh,
ahora viendo lo que es el tratamiento, ya de acuerdo al agente etiológico, tenemos que para tratar un estreptococo betemolítico como es el viridas, utilizaríamos entonces penicilina G por 6 semanas más aminoglucósido por 2 semanas. Si estamos hablando de un Staphylococcus aureus que sea sensible, utilizaremos entonces cicloxacilina más algún aminoglucósido por un periodo de 6 semanas. Si estamos hablando de un Staphylococcus aureus que es resistente, entonces utilizaríamos la vancomicina por 6 semanas más aminoglucósido. Si es de los del grupo HASEC, ahí entonces tenemos que utilizar la ceftriaxona. Y si se trata de hongos, ahí tenemos que utilizar, como ya hemos mencionado anteriormente, la punteresina B más azoles. Y el manejo quirúrgico se reservará para Staphylococcus aureus en válvula protésica, que haya falla cardíaca por estenosis o por insuficiencia, o que haya hongos o organismos resistentes como puede ser la Coxiella burnetii o la Brucella. Entonces, recapitulando aquí, ya vimos que en válvulas protésicas lo más frecuente es que sea por Staphylococcus epidermidis o por Streptococcus viridans, pero si no se da en ninguno de los dos, así o sea, si es válvula protésica, pero tenemos que el agente que está afectándolo es una Staphylococcus aureus, entonces ahí el manejo será quirúrgico. ¿Por qué? Porque ya se había explicado que la Staphylococcus aureus va a dar la presentación más agresiva y la que es más rápidamente destructiva, y que el paciente se nos va a morir sin tratamiento en cuestión de semanas. Entonces es por eso que en este tipo de pacientes sí ameritará un manejo quirúrgico. Igualmente, como ya les había comentado, si existe falla cardíaca por estenosis o por insuficiencia, o si tenemos ahí la presencia de hongos o organismos resistentes como la Coxiella burnetii y la Brucella, es donde se va a ameritar el tratamiento quirúrgico. Entonces, ya con esto terminamos la presentación. Espero que haya sido cerrado. Vamos a estar ahí subiendo más próximamente. Y pues agradezco ahí su suscripción, sus likes, igualmente sus comentarios para saber si les gustó o no les gustó, qué otros temas quisieran que viéramos. Cualquier sugerencia pues también es aceptada. Ya pues les agradezco por llegar hasta acá y bueno, les deseo un buen día en general a todos. Muchas gracias por estar acá y bienvenidos al canal.